Mi historia es un ejemplo de que en la vida no se puede confiar en nadie, ni siquiera en esas personas que tienen fama de que ayudan de corazón a la gente necesitada. La maldad está vigente en todas las personas y muchas solo están esperando el momento perfecto en el que uno muestre debilidad para así poder atacar, para írsele encima a uno y acabarlo y hundirlo. Aunque esto que les contaré sé que de inicio yo lo comencé, admito que cometí un error y que hice lo posible por enmendarlo. Hace 15 años yo estaba pasando por una situación matrimonial muy fuerte. Mi esposa y yo peleábamos todo el tiempo, porque su madre se metía en nuestro matrimonio constantemente. La vieja víbora de mi suegra siempre le estaba aconsejando a Fátima, mi esposa, el qué hacer y qué no hacer también, qué pensar y qué no pensar. A mi suegra le fue de la patada en su vida matrimonial. Mi suegro la dejó en cuanto yo me casé con Fátima. Don Cristóbal, que era aquel hombre, le dio vuelo a la hilacha con mujeres mucho más jóvenes que él. De ahí mi suegra creía que yo sería igual que su marido, y por eso tenía también al pendiente a Fátima, para que no me soltara la correa ni para ir solo al supermercado. Lo peor de todo es que mi suegra terminó viviendo con nosotros, y eso era peor que el maldito infierno. Yo no me quería divorciar porque en primera teníamos 2 hijos, y nuestro matrimonio fue llevado a cabo de un régimen de bienes mancomunados, y realmente Fátima no había trabajado ni un solo día para ayudarme a crear todo mi patrimonio, y yo me había encargado de comprar la casa, 2 autos, muebles de primera calidad, un terreno de descanso en la sierra y una cuenta de banco con un par de millones de pesos. Yo ni loco le iba a soltar la mitad de todas mis cosas a Fátima. Hasta sirvienta le tenía en la casa, y todo para que ella se la pasara con sus amigas, gastando dinero y presumiendo cosas que no le costaron trabajo conseguir. Yo estaba enfadado con Fátima, porque nunca me dio la razón, ni me dio apoyo moral a causa de la maldita arpía de su madre. Así que yo tenía que tomar medidas al respecto, de una forma tan sutil que hiciera a Fátima perder el interés en pedirme la mitad de las cosas. En la oficina donde yo trabajaba, tenía un jefe que cada fin de mes se iba de retiro con un sujeto que organizaba y los llevaba a un cerro fuera del municipio y les hacía rituales, limpias y demás cosas, favores especiales. Y yo veía que mi jefe le tenía mucha fe. Y un día, por curiosidad, le pregunté que si en verdad aquel chamán era tan poderoso como él decía. Mi jefe comenzó a hablar maravillas de él. Yo me reí y le dije a mi jefe que solo podría creer en aquel chamán si él me ayudaba a divorciarme sin salir raspado con mi dinero y mis cosas. Hice ese comentario porque mi jefe y yo éramos buenos amigos y había mucha confianza entre nosotros. Mi jefe respondió riéndose también. Pues aunque no lo creas, él es tan poderoso que si se lo pides te lo cumple. ¿Por qué no lo compruebas? Y así ya te separas y me vienes al trabajo con otra cara y con otra actitud. Porque déjame decirte que estás muy retrasado con las facturas y los inventarios. Te has vuelto muy poco productivo a causa de tus problemas matrimoniales. Yo me reí, pero, tratando de desviar la causa de mi interés, le pedí los datos del mentado chamán ese, argumentando que solo quería ir a despejarme y a platicar con alguien. Ese mismo sábado, le dije a Fátima que iría a trabajar, y fue así que me escapé para el cerro donde vivía aquel chamán. Al llegar vi que había una casita pequeña en medio de un gran terreno con árboles de frutas y otras cosas. Era una casita muy humilde, y me recibió un hombre que parecía un poco arrogante, como que desde que lo vi por primera vez no me dio mucha espina. Al preguntarle si tenía tiempo para una plática, me dijo que no hacía consultas para todo el público, solamente para gente que iba recomendada. De inmediato le hice saber que el ingeniero Álvarez me había recomendado con él. Así el chamán de inmediato supo quién era y sonrió, y entonces me permitió pasar. En el interior de la casita, él tenía cabezas de animales, pieles y rifles, como que en algún tiempo él fue cazador. Tenía cráneos que parecían ser reales de humanos, y velas por todas partes, hierbas aventadas en los rincones. Yo le platiqué abiertamente de mi petición. Le hice saber que quería su ayuda para divorciarme sin que mi esposa me quitara la mitad de lo que teníamos. El hombre se me quedó viendo a los ojos como analizándome.
Después me empezó a hacer muchas preguntas, algunas incómodas, pero yo las respondí todas. Al final me dijo que para ayudarme debía yo llevarle a Fátima, y le diríamos que solo se le haría una limpia, pero en realidad se le haría una brujería para que Fátima se volviera sumisa ante mí y aceptara las condiciones que yo pusiera ante un divorcio. Yo, un poco incrédulo pero contento, acepté. Aún así, lo difícil sería convencer a Fátima de llevarla ante aquel chamán. Tuve que ingeniármela, y con engaños y toda la cosa. Ahí vamos. Y yo le dije que todo era para mejorar nuestro matrimonio, así que con aquella mentira de inmediato aceptó. Una vez en la casa del chamán, en cuanto vio a Fátima, le cambió la mirada al instante, pues Fátima era bellísima. Hasta la fecha digo que es la mujer más bella que jamás pude haber tenido. Sin embargo, Fátima mentalmente, pues como que la cosa no le hacía juego. Ella era inmadura, berrinchuda, celosa, posesiva, algo que con el tiempo se volvió indeseable e hizo que me aburriera de su cuerpo y la quisiera desechar. Aquel chamán me pidió que le diéramos privacidad para hacerle una limpia a Fátima y me pidió que me saliera de la habitación. Se me hizo muy extraño porque al verle la mirada a aquel tipo, luego me imaginé que quería estar a solas para verla mejor. Yo detrás de la puerta solo escuché como el chamán le decía a Fátima que se quitara la ropa y se pusiera un atuendo que él le prestaría. A Fátima no le daba pena nada, así que se quitó la ropa enfrente del chamán y su buen taco de ojos echó el desgraciado. Esa no me la esperaba, pero, en fin, tenía que hacerme a la idea de que algún otro hombre algún día la vería así. Pasó como media hora y hubo mucho silencio. Solo en un par de instantes el chamán tocó una campanilla que vibraba e hizo sonar un cuenco que también hacía vibrar todo el ambiente. Después del silencio parece que el chamán y Fátima se pusieron a platicar y yo escuchaba risas de mi esposa, como hacía mucho tiempo no la escuchaba reír. Es como si el chamán le estuviera coqueteando. Maldito perro, parece que se estaba aprovechando de Fátima. Más coraje me dio cuando de pronto Fátima se echó a reír a carcajadas. Y bien dicen que cuando un hombre hace que a una chica le entre la risa, sin problemas le entra lo demás. Yo ya quería largarme de ahí, me estaban dando muchos celos. Caminé hacia la puerta y toqué, para preguntar si les faltaba mucho. Ya teníamos que irnos. El chamán abrió la puerta y Fátima salió, y en su mano llevaba un brebaje que se estaba bebiendo, y que el chamán le recomendó tomar de un solo trago. Antes de irnos, el chamán nos dijo que Fátima necesitaría 2 sesiones más así, para quedar bien depurada de las malas vibras. Yo ya no quería, pero la terminé llevando a que se completaran esas dichosas 2 limpias, y hasta parecía que el chamán le valía madre. Ya en mi cara le hacía cortejos a Fátima, y Fátima bien que le correspondía, pese a que aquel hombre era un señor ya un poco mayor que yo. Tendría casi unos 50 años aproximadamente, y no era para nada agraciado físicamente, así que pensé por un momento que sería imposible que Fátima se llegara a fijar en él. Esa última vez salimos de la casa del chamán y Fátima se bebió el último brebaje que se le dio. Ella me dijo que estaba fascinada con los trabajos de ese brujo, porque en primera ya podía dormir, ya se sentía mucho mejor, y además de esto le parecía muy simpático. Fátima me hizo saber que ese brujo la había invitado a un retiro espiritual, a la cual mi esposa estaba muy motivada para ir. Eso sí, solo la invitaría a ella, porque a mí no me dijo nada el desgraciado. La cosa ya estaba muy rara. Mientras tanto, los problemas entre Fátima y yo no cedían. Al contrario, se incrementaron, y Fátima se comenzó a volver mucho más rebelde conmigo, más desafiante. Yo ya no la soportaba. A mi favor solamente logré correr a mi suegra. Sí le pedí que se largara. Yo le pagué la mitad del gasto de una renta con tal de que ya nos dejara en paz. Y con respecto a Fátima, comencé a buscarle pretextos para divorciarme de ella y poder manipularla para no darle tanto ante un divorcio. Al volverme más observador en sus rutinas, noté que Fátima agarraba uno de mis coches y se iba todas las tardes y regresaba en ocasiones hasta la noche. Ella y yo prácticamente no hablábamos porque ella estaba molesta de que yo corría a su madre de la casa, así que pedirle una explicación era completamente innecesario. Al ser tan frecuentes sus salidas, algo me empezó a parecer sospechoso.
Lo que hice ante eso fue ponerle, sin que ella lo supiera, un GPS al carro y desde mi computadora lo estuve monitoreando. Maldita sorpresa que me llevé, pues el auto estaba parqueado constantemente en un motel a las afueras de la ciudad. De inmediato, cuando lo supe, me salí en mi otro auto y me dirigí a toda velocidad para allá. Me esperé justo enfrente para saber con quién rayos me engañaba Fátima. No me pareció sorpresa cuando la vi salir en mi propio auto con aquel maldito brujo. Con mi celular le tomé varias fotos para sacárselas esa misma noche que pretendía yo pedirle el divorcio cuando llegáramos a casa. Maldito chamán, solo me usó para quedarse con mi mujer y me sacó el dinero porque las dichosas limpias no salieron nada baratas. Esa noche le reclamé a Fátima y le enseñé las fotos. Ella me respondió muy cínica que si yo ya no la llenaba en la cama, ella tenía derecho a que otro hombre lo hiciera, y me confesó que ya se había enamorado del chamán. Esa noche ella fue quien me pidió el divorcio y me exigió la mitad de las cosas, y me amenazó que si me ponía bravo, me quitaría todo en una demanda. Yo me negué y le dije que nunca le daría un solo peso para ella, que se largara con aquel pinche mugroso del chamán charlatán. Yo ya no la quería ver, y si quería demanda, entonces nos veríamos las caras en los tribunales. Fátima tomó sus cosas y ni mis hijos le importaron. Ella se largó no sé a dónde. Ella estaba idiotizada con aquel imbécil del brujo. No sé qué le dio o si la embrujó, pero la tenía bien domada. Pasaron los días y el chamán fue a buscarme a mi oficina. El muy cínico fue a gritarme de que su amor con Fátima era cosa de un flechazo a primera vista y que esas cosas no se pueden controlar. Me pidió una disculpa por eso. Sin embargo, me amenazó de que le debía dar a Fátima todo lo que le tocaba, si no entre los dos me lo quitarían todo. Y me dijo que él mismo se encargaría de quitármelo, y también me dijo que si no lo hacía, un día yo iría a pedirle perdón de rodillas y a suplicarle por mi vida. Yo lo mandé a la chingada y pedí a seguridad que lo echaran del edificio. Yo estaba ya muy enojado con la vida, con Fátima, con todo. Y lo peor es que días después de aquella visita del chamán, algo me comenzó a ocurrir, algo muy desagradable. Mis manos me dolían todo el tiempo y sentía que mis huesos se quebraban. También tenía un ardor en mi piel que era excesivamente insoportable. Yo sentía como si literal me hubieran prendido fuego en la piel. Ya no podía comer tampoco porque me dolía mucho el estómago. Me sentía sin energía, muy cansado, deprimido. Yo ya me quería morir, pero mis hijos me daban fuerzas. Por ellos yo me levantaba todos los días a trabajar. Tuve que pedir 2 semanas de vacaciones que me debían en la oficina para internarme en mi habitación a descansar y así recuperarme, pero al contrario, eso no ocurrió, sino que todo iba a peor. Porque yo empezaba a delirar con sombras y veía gente que caminaba en mi habitación. Escuchaba voces que me susurraban al oído y me decían cosas que yo no entendía. Me estaba volviendo loco y me sentía de verdad cada vez más cerca de la muerte, como nunca antes lo había sentido en mi vida. Me veía mis brazos y estaban ya muy delgados. Comencé a perder la noción del tiempo, de los días. Ya no sabía yo qué estaba pasando ni siquiera en mi casa, porque la memoria me fallaba. En una ocasión recuerdo que salí del cuarto. Vi que no había absolutamente nadie. No estaban mis hijos, y había un mensaje en mi celular que llevaba varios días y que yo no revisé, en el cual Fátima me decía que se llevó a los niños porque yo era un maldito loco, y que pronto llegaría ella con su abogado a quitármelo todo. Me entró una sensación psicótica. Sentí ganas de matarme o de matarla. No sabía ni qué hacer, ni siquiera sabía lo que ocurría en mi vida. Es como si me hubieran borrado la memoria de lo que había pasado el último mes. Me bebí una jarra de agua ya sucia que tenía en el cuarto y me tiré al piso a llorar hasta que me quedé dormido y completamente perdido. Al día siguiente alguien entró a la habitación. Era Fátima junto con su abogado y el maldito chamán que parecía más un perro de Fátima. Me llevaron una carta donde me obligaban a cederle el 90% de mis cosas a Fátima. Yo desde el piso me negué y el chamán entró a la charla y me amenazó de que si no firmaba, perdería mi casa, mis cosas, mis cuentas y además mi vida. Él me prometió que si yo firmaba,
Él me regresaría a la salud, pues aquel me había embrujado y me había puesto todos esos males para castigarme por mis actos. Maldito mugroso, yo lo sabía, él estaba detrás de esto. Y no me quedó más que tragarme mi odio y firmar el papel. En fin, que yo tenía la capacidad de reponerme muy rápido, y en cambio Fátima, yo sabía que gastaría y perdería todo el patrimonio en un par de años. Yo era el que sabía hacer el dinero, ella solo sabía gastarlo. Los vi marcharse a todos muy contentos, y vi cómo el chamán le dio un beso a Fátima frente a mí. Respiré y me calmé, al menos lo peor de la pesadilla ya había pasado. Me dieron una semana para abandonar la casa, y en eso fui tomando fuerzas. Al menos el chamán cumplió su palabra y no me mató, me dejó vivir. Hasta eso se lo agradezco al maldito miserable. Mi salud fue mejorando muy rápido. Me tomó casi 2 años recuperar y volver a forjar parte de lo que yo ya tenía y volver así a una vida más cómoda. En cambio, Fátima en ese tiempo lo perdió todo, porque aquel chamán la manipuló y ella le puso todo a su nombre. Al final el maldito brujo la abandonó. Ella ya no le pudo reclamar nada, se quedó casi en la calle. Ya con eso yo le pude quitar a mis hijos y ahora viven conmigo. Yo ya no le doy ni un centavo a ella. Dejé que se las arreglara como pudiera, porque yo ya le había dado todo lo que tenía. Pero eso ya no me preocupa. Ahora volví yo a ser feliz. Y antes de que termine con mi historia, les cuento que una ocasión acompañé a mi jefe a un retiro espiritual en otra ciudad. Yo iba con Cristina, mi nueva novia. Aquella ocasión, por casualidad, coincidí con el chamán traicionero en el evento. Íbamos llegando a la finca donde se llevaría a cabo aquel retiro, y lo vi llegar muy bien vestido y en mi auto, el auto que le quitó a Fátima. Le pedí a Cristina que me esperara, y fui hasta donde se encontraba y le dije ya sin rencor ni recelo: «Qué bonito está su auto, señor. ¿Dónde lo compró?» El chamán sacó una risa y me dice: Qué guapa está tu novia. Si te casas y te quieres divorciar, avísame, yo te podría ayudar. Me agaché un poco y sonreí, pero le respondí: «¿Para qué querría yo eso, señor? ¿Para que me dejes en la calle y te quedes con mi esposa?» El chamán cambió el tono y me dijo: No sé por qué estás molesto conmigo. Yo no te veo en la ruina. Al contrario, te veo mejor que nunca. Tienes tu dinero y tienes una nueva novia que es más bonita que la anterior. Además, tú me pediste que querías dejar en la calle a Fátima. ¿Y acaso no lo está ahora así? Ella en este momento no tiene ni un solo peso. Tú ya recuperaste lo que perdiste. ¿Qué más quieres? Al final el resultado es lo que querías, ¿no? Analízalo bien, porque al final yo cumplí con mi trabajo. El chamán se despidió sin antes darme una tarjeta y decirme que Cristina de verdad era muy guapa y que era en serio aquello de que si me quería divorciar, lo llamara. Ante su comentario me volví a reír. Ya ni ganas yo tenía de meterle un golpe. Al final comprendí que en este mundo cada quien hace las cosas a su modo, a como puede. Pero sí me queda muy claro que la brujería tiene un poder incomprensible que en caso de ser necesario, no dudaré en usarlo en favor mío y de mis intereses.